Traumatología del hombro y del brazo, esto es parte del módulo Ortopedia y Traumatología de la asignatura Interconsulta y Derivación de la Universidad Jaureche. La patología traumática del hombro y del brazo puede afectar a distintas estructuras, a huesos, a articulaciones, a músculos, a nervios, y muchas veces está combinada, ya sea de varias de estas estructuras entre sí, como el traumatismo del hombro forma parte de un politrauma y está acompañando a otras afecciones que pueda tener el cuerpo. Nos vamos a referir a lo que consideramos las principales patologías traumáticas del hombro y del brazo. Vamos a hablar de la luxación escápulo-humeral y la luxación acromioclavicular, de la fractura de clavícula y de la fractura de extremo proximal del húmero, de la fractura de diáfisis humeral y por último de la parálisis traumática del plexo braquial. La luxación del hombro puede ser escápulo-humeral o puede ser acromioclavicular. La luxación escápulo-humeral es la que se conoce habitualmente cuando uno habla de luxación del hombro. La articulación escápulo-humeral es la articulación con mayor movilidad de todo el cuerpo, no solo porque es una enartrosis, sino porque además tiene un rango de movimiento que no tienen otras enartrosis. Como nada es gratuito en la vida, esta mayor movilidad tiene a expensas la posibilidad de inestabilidad y por lo tanto no solamente es la articulación que más se mueve, sino que es la articulación que más se luxa. Esa luxación puede ser de tres tipos. Siempre que hablamos del lugar hacia donde va la luxación, hablamos de el segmento distal, o sea, la escápula queda en su lugar, lo que se desplaza es el húmero. La luxación puede ser anterior, es muy frecuente, puede ser posterior, es rara, y puede ser inferior o erecta, que es rarísima, es altamente probable que en la vida quienes están escuchando esta clase nunca vean una articulación inferior o erecta, que muy rara vez vean una posterior, pero con seguridad se van a topar bastantes veces con gente que ha tenido luxaciones anteriores. Esto es para tratar de tener una frecuencia de cada 100 luxaciones de la cintura escapular, cuáles son de la parte posteriores. Así que vamos a hablar un poco de básicamente la luxación escápulo-humeral. La luxación es cuando hay una pérdida de la congruencia completa entre los dos segmentos articulares. Miren en este corte de tomografía la magnitud que tiene ósea de articular la escápula y la magnitud que tiene la cabeza. Como ustedes ven, hay una desproporción entre una y otra que favorece la movilidad, pero que afecta por completo la estabilidad. Generalmente cuando se luxa la cabeza humeral, se luxa hacia adelante. Afecta por lo general a varones, activos, puede darse en gente mayor, pero es más rara y es raro en chicos. El mecanismo suele ser una caída sobre la mano con el codo en extensión, abducción y rotación externa. Ese es el mecanismo más frecuente. Si uno piensa en todo lo que puede ocurrir cuando la cabeza se va hacia adelante, este movimiento de traslación puede a veces romper todas las estructuras que están adelante y desgarrar y romper todas las estructuras que están atrás. Así que por delante se va a romper los ligamentos, la cápsula, y por detrás se puede fracturar el troquíter, lesionar el manguito rotador y a veces el
nervio circunflejo. Aquí hay un dato importante. Cuando esto se luxa, esta parte de la cabeza es como que queda apoyada en esta parte de la glena. Por lo tanto, si la persona tiene más de una luxación, al quedar apoyado el hueso acá se va lesionando y va haciendo como si fuese se va perdiendo este hueso y queda como si fuese una úlcera o un cráter que después vamos a ver que se llama lesión de Hill-Sachs. Esta es la clínica típica, aunque tenemos que reconocer que este dibujo no es del todo correcto porque normalmente esta mano es la que trata de sostener este antebrazo para que no se mueva absolutamente nada. Clínicamente hay una forma que se le dice signo de la charretera inferior, porque la charretera superior vamos a ver que es por la luxación acromioclavicular. La cabeza, se ve la glena vacía, como ustedes pueden ver en esta foto. Hay una depresión donde tendría que existir una convexidad por el deltoides y la cabeza en realidad está en este lugar. Es importante que siempre hay un antecedente traumático, salvo que la persona sea una persona que no esté del todo consciente o sea una persona que ha estado con un estado de ebriedad, pero si no, toda la persona que tiene una luxación escapulohumeral recuerda cuando la tuvo. En la palpación uno puede encontrar el defecto, esta glena vacía, y como hay tanto dolor, el examen semiológico no es el habitual. Uno no le va a hacer aquí movilidad pasiva, movilidad activa. Directamente con semejante dolor, con esa postura característica, lo único que hacemos es un examen muy somero en la mano para ver si el nervio radial está indemne y si la parte circulatoria es correcta. Le hacemos radiografías. La radiografía, lo ideal es hacer una radiografía de frente. Dado que la articulación no está perpendicular al cuerpo, para hacer una buena radiografía de frente uno debería oblicuar un poco el cuerpo o, de lo contrario, oblicuar un poco el rayo. Esto es una radiografía normal de hombro. Aquí ustedes pueden ver la cabeza y la glena, como es muy difícil sacar un frente estricto, por eso se ve una ligera superposición entre una y otra. Ahí vemos la cabeza humeral, la coracoides, la glena. Ustedes podrán ver que yo acá voy a tratar de dibujar los bordes de la glena y van a ver que se superpone un poco con los bordes de la cabeza, pero que guarda correspondencia uno. Esto es una luxación de hombro. Es muy fácil darse cuenta que la cabeza no está en el lugar que está la glena. O sea que el diagnóstico clínico y radiográfico es bastante sencillo. Aquí vemos otros dos casos de radiografías con hombros luxados. Siempre tengan en cuenta que si la persona está ebria o si hablamos de alguien que tiene trastornos cognitivos, podría pasar desapercibido la luxación, si no, el diagnóstico por lo general no tiene dificultades. Acá ven cómo la estamos sacando, se abre, se abduce el brazo y entonces el rayo entra por abajo o desde arriba, lo mismo donde va el rayo y donde va la placa. Y lo que uno puede ver es esto. Y aquí sí se ve que esto es anterior y que esto es posterior. Entonces uno, cuando la luxación es anterior, va a ver el desplazamiento de la cabeza hacia adelante. Y cuando la luxación es posterior, el desplazamiento de la cabeza hacia atrás. Sin embargo, a estos pacientes hacerle un movimiento de abducción les duele enormemente, entonces nos conformamos solamente con una radiografía de frente. Es una de las pocas situaciones donde
a alguien en donde nos conformamos con no el par radiográfico, sino con una sola placa. ¿Por qué? Porque si vemos el húmero que está por delante de la escápula, no hay posibilidad que esté posterior, porque hacia atrás tendría la espina del omóplato, el supraespinoso, el infraespinoso, el redondo menor, redondo mayor. Sería imposible que pudiera estar en el, digamos, superpuesta hacia la escápula. En cambio, por delante sí. Así que lo que hacemos ahora es el tratamiento de reducción. La reducción, por supuesto, es una urgencia. Está conocido desde la antigüedad. Hay una maniobra que se llama maniobra de Hipócrates, así que ustedes se darán cuenta desde dónde viene. Lo más importante para reducirlo es que el paciente esté relajado. Eso es clave. Entonces, haciendo, con el paciente relajado se hace tracción y contratracción. Estas son la manera en que ustedes deberían reducir una luxación. Si están en algún lugar alejado donde tienen que hacer la reducción, traten de que alguien pase una salea de la forma que está acá eh, y que permita que traccione para que ustedes puedan traccionar desde el miembro superior. ¿Por qué es esto? Porque si hay mucha contractura y ustedes traccionan y nadie les está haciendo la contratracción, podrían traerse a todo el cuerpo. Hay distintas maniobras. Esta es la maniobra de Hipócrates. La maniobra de Hipócrates no está recomendada para quien no es especialista. Lo que tiene de bueno es que lo hace uno solo, porque la contratracción la hace uno con el pie apoyado en la parrilla costal y tracciona desde el otro lado. No es recomendada para quien no es especialista en ortopedia, igual que esta otra maniobra que se llama maniobra de Kocher. En general, para quien no hace la especialidad, si tiene que hacer una reducción, intenten hacer este tipo de maniobra. Una vez que se hizo la reducción hay que inmovilizarlo, se inmoviliza en un yeso que se llama yeso Belpot, que lo que hace es mantener el miembro superior en aducción y rotación interna, y luego se retira entre las 3 y las 6 semanas y se empieza la movilización. Hay una cosa muy importante que es que si el que tuvo la luxación es una persona con menos de 19 años, tiene alta probabilidad que se haga recidivante. Por eso es que hay tratamientos que a veces en los primeros episodios, si son jóvenes y deportistas, tratando de por artroscopía, esta es una imagen artroscópica donde se puede ver ahí la lesión del rodete, tratan de repararla en el primer episodio. ¿Qué secuelas puede dejar? La más importante es la luxación recidivante. Luxación recidivante es que ese hombro queda tan inestable que con ciertos movimientos se sale del lugar, es decir, se vuelve a luxar, pero con movimientos nada más, no con traumatismos importantes. Puede ser que no nos demos cuenta porque la persona es una persona que cognitivamente no nos puede expresar nada y entonces queda como una luxación inveterada. Puede dar artrosis o puede dar un hombro congelado del que ya hablamos en el capítulo de ortopedia. La recidivante, dijimos que se repite la luxación ante ciertos movimientos. ¿Cuáles son estos movimientos? La combinación de elevación, retropulsión y rotación externa. Es el movimiento que ustedes hacen cuando van a sacar jugando al tenis o cuando van a hacer un saque en el vóley o cuando simplemente quieren saludar a alguien y levantan el brazo y la mano para tratar de que se los vea. Es la gente que tiene una luxación recidivante haciendo este movimiento se vuelve a luxar. De tanto luxarse, muchas veces de estar apoyada la cabeza en la glena, queda una lesión. Aquí pueden ver esta lesión
importante que hace que cuando la cabeza rota, esa lesión queda cerca de la glena y es más inestable. Entonces, en la medida que tiene cada vez más lesión de Hill-Sachs, la posibilidad de luxarse también es mayor. Otra posibilidad es una lesión que se llama de Bankart. La lesión de Bankart aquí se muestra. Acá tenemos una lesión de Bankart ósea o puede ser del rodete, que es el desprendimiento del rodete de la parte anterior de la glena. El tratamiento de la luxación recidivante es quirúrgico. Se puede operar por artroscopía o por tratamiento convencional. Hay distintas técnicas, no importa eso, pero sí que el tratamiento es quirúrgico. Los pacientes llegan a operarse porque es muy incapacitante que se luxe. Hay gente que se le luxa 30 veces, 40 veces, que pierde hasta la cuenta de la cantidad de veces que tiene luxaciones. La inveterada es cuando lleva más de 3 semanas y se hace irreductible. Y muchas veces en ciertas personas es preferible dejarla inveterada que reducirla y que quede rígida. Hay una posibilidad más rara de luxación que es la posterior. La posterior la representan del 2 al 4% de las luxaciones y esto generalmente puede darse en gente que tiene una crisis de epilepsia y cuando alguien está convulsivando es muy importante que si nosotros tratamos de sostenerlo no le pongamos la mano en la cabeza del húmero, porque si ponemos la mano en la cabeza, nuestra mano en la cabeza del húmero para que él no convulsive, o mejor dicho, para que no se golpee o no se mueva tanto en la convulsión, lo que pasa es que el tronco se va hacia adelante y como nosotros estamos sosteniendo la cabeza del húmero, esta se puede luxar hacia atrás. En esa situación, en una radiografía axial, la vemos que está atrás, como vemos en esta imagen. Es muy rara, pero es difícil de diagnosticar. A diferencia de la luxación anterior, esta pasa desapercibida. Ahí podemos ver en este caso una persona que tiene una luxación escapulohumeral, donde ustedes pueden ver, en realidad es una subluxación, donde ven que está como encajada la cabeza en la parte posterior. Muchas veces en estos pacientes es necesario hacer tomografías computadas porque la radiografía de frente confunde bastante. Por supuesto, el tratamiento es la reducción. El tratamiento es un yeso en una posición diferente y si es gente mayor es solamente un cabestrillo. La luxación acromioclavicular es relativamente frecuente, se ve en muchos accidentes deportivos y también en caídas de bicicleta. Aquí hay también una caída sobre la mano. Aquí uno puede tener lo que se llama el signo de la tecla y un signo semiológico que es la charretera superior. La movilidad del hombro va a estar normal. Esta gente que no está tan dolorida y que puede mover, rotar y abducir el hombro. Ahí podemos ver en una radiografía comparativa de la misma persona cómo la clavícula asciende en el lado derecho y no en el lado izquierdo. Otra lesión que podemos tener es la fractura de clavícula. La fractura de clavícula muchas veces está en el contexto de un politrauma y a veces en una radiografía, cuando uno está mirando las siluetas pulmonares, está buscando alguna lesión dentro del tórax o en el abdomen, a veces pasa desapercibida si el paciente no está consciente. Ahí la podemos ver. Aquí se ve con mayor si ampliamos la imagen, la podemos ver con mayor detalle. Las fracturas de clavícula, por lo general, tienen tratamiento en los adultos quirúrgico para intentar recuperar la longitud. En este caso, pueden ver en la radiografía de abajo a la derecha que está operado y está colocado una placa con tornillos. La fractura de la extremidad proximal del húmero es bastante frecuente y
por lo general, si no está muy desplazada, es una fractura que es pasible de tratamiento conservador. Aquí tiene mucho que ver el grado de desplazamiento, la persona que sufre la fractura, la actividad, la edad. Cuando el desplazamiento no es muy importante, por lo general es una fractura que con un yeso colgante o con algún otro tipo de cabestrillo puede evolucionar bien. Esta es una fractura que es común en las mujeres menopáusicas. Una de las fracturas que produce la menopausia en la mujer es la fractura de extremidad proximal del húmero. Normalmente la fractura es del cuello quirúrgico, no del cuello anatómico. En este caso, una fractura con bastante desplazamiento en una persona joven tratada con reducción y clavijas. Los principios de la fractura son, digamos, bastante semejantes. Si la fractura es una fractura que está muy desplazada, se intenta reducir y mantener esa reducción con el método que sea para permitir después un buen resultado final. Las fracturas de diáfisis de húmero son también fracturas factibles de ver, y aquí lo importante es que son fracturas que pueden tener asociadas una complicación grave, que es la lesión del nervio radial. Si ustedes recuerdan de anatomía, el nervio radial transcurría por la corredera radial que va muy pegada al hueso. Entonces, si la fractura produce un desplazamiento, es altamente probable que el paciente tenga una lesión del nervio radial. Por eso es que cuando vemos pacientes con fractura de diáfisis de húmero, es imperioso valorar si pueden extender o no los dedos. En este caso vemos que el tratamiento es con un clavo endomedular acerrojado. Se pueden tratar de forma conservadora o de forma quirúrgica. Aquí vemos un paciente que tenía una fractura, que además era un politrauma. Pueden ver parte de los cables que estaban complementando toda la evaluación en terapia intensiva, y ahí ven el desplazamiento. En este caso una fractura muy inestable. Vemos que tiene cartílagos abiertos proximales, así que es un chico. Otro caso con una fractura de húmero. En la urgencia muchas veces ustedes desarrollan esto, que es una férula de yeso. Ven que en esta parte, en esta cara no hay yeso, y en esta otra hay un yeso que tiene esta característica y que va a seguir después para el antebrazo y la mano. Eso permite inmovilizarlo en la urgencia. Esto es lo que debería hacer un médico generalista si es el primero que tiene contacto y no hay un traumatólogo en el lugar, para mejorar un poco el dolor. Y luego el tratamiento definitivo, en este caso con clavos. También es una persona que se ve que todavía tiene algún cartílago abierto. Por último, las lesiones de plexo braquial. Las lesiones de plexo braquial pueden ser lesiones obstétricas, se ven en el traumatismo del parto, o lesiones traumáticas, generalmente en adultos varones. Hay otras lesiones del plexo braquial, pero las traumáticas son o en el momento del parto, la parálisis obstétrica, o en adultos, generalmente por accidente de tránsito y fundamentalmente por muerte. Esto es para recordar en un esquema la médula, las raíces, la salida del agujero de conjunción, y que en el agujero hay un ganglio raquídeo. Las lesiones del plexo pueden ser preganglionares, cuando son antes del ganglio, o posganglionares, cuando son posterior al ganglio. Cuando son posterior al ganglio, a veces tienen alguna posibilidad quirúrgica. Cuando son preganglionares, prácticamente es un arrancamiento de la raíz de la médula, y en ese caso las posibilidades de reparación
no son posibles y hay otros tipos de tratamiento que se pueden hacer. La lesión en el plexo braquial en el parto, que es una lesión lamentablemente que seguimos viendo, es porque en algunos partos, cuando hay dificultad con la salida de la cintura escapular, que pasa a ser el diámetro mayor que tiene el bebé, muchas veces eso hace que el hombro quede como encajadito, sale la cabeza y ahí se puede producir un trauma por elongación. Podrá ser alta, baja o total. Obviamente cuando son total son las que tienen peor pronóstico, cuando son altas son las de mejor pronóstico. Se diagnostica prácticamente en las primeras horas por la posición que tiene el brazo, porque el bebé no mueve ese bracito, y el diagnóstico diferencial hay que hacerlo con la fractura de clavícula. Si un bebé recién nacido no mueve el brazo y encontramos una fractura de clavícula, nosotros nos ponemos contentos en cuanto a que la fractura de clavícula va a consolidar y no va a dejar secuelas. En cambio, si es una parálisis del plexo braquial, el pronóstico puede ser mucho más reservado. Las lesiones dijimos que podían ser totales o parciales, y las parciales básicamente son superiores o inferiores. Esto es para recordar anatómicamente lo que era el plexo braquial. Recuerden que las lesiones del tronco superior fundamentalmente van a ir a las raíces altas, están formadas por C5 y C6, mientras que el tronco inferior por C8 y T1. C5 y C6 son las que tienen más que ver con la movilidad del hombro y el brazo, y C8 y T1 son las que tienen que ver con la movilidad de la mano. Las lesiones del plexo braquial que son traumáticas, que generalmente son por accidente de moto, son muy difíciles de resolver, y muchas veces cuando son completas suelen dejar incapacidades muy severas. Como coronario, recuerden la luxación escapulohumeral, recuerden la fractura de extremidad proximal de húmero y de extremidad y de diáfisis de húmero, y las lesiones de plexo braquial.